Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Michael Arias Gómez y le doy la bienvenida a este nuevo webinar. Hoy nos encontramos aquí en vivo y en directo en esta nueva emisión, en este webinar en el que vamos a tratar un tema que quería tratar hace mucho tiempo. Quería hablar sobre la marca personal, cómo construir marca personal, cómo empezar nosotros como profesionales a proyectar nuestra imagen, nuestra profesión, a proyectar esas competencias, esas habilidades en el mundo laboral cada vez más competido. Y bueno, me traje una invitada súper especial, una invitada que la conozco de hace unos buenos años, fue profesora mía incluso en la universidad durante el proceso de la especialización, la conozco hace un buen tiempo, he tenido también la oportunidad de trabajar y ver cómo juntos hemos avanzado, crecido desde nuestra profesión y nuestros emprendimientos. Así que pues bueno, sin darle más vueltas, aquí le doy la bienvenida a Diana Romero. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Michael, ¿cómo estás? Bien, súper contento de tenerte. Me acuerdo que fui profe tuya cuando estábamos en plena pandemia. Estábamos todos encerrados y al principio tocó hacer esas clases virtuales muy retadoras. Sí, fueron bastante desafiantes esas clases en la virtualidad, ¿no? Uno acostumbrado pues a las clases magistrales en el aula y todo, y esos espacios fueron muy productivos y de hecho creo que fue una de las cosas que más valoré, porque no solamente tuvimos ese intercambio de conocimiento en lo virtual, sino que adicional a eso estábamos explorando y conociendo una serie de herramientas y de recursos que en el mundo normal antes de la pandemia no eran normales, cotidianos. Seguramente algún otro que probaba por ahí con Kahoot y con cosas así, pero tú cada clase llegabas y nos ponías un nuevo reto de nuevas herramientas digitales, y eso fue muy desafiante y me gustó mucho esa parte de aprovechar la virtualidad para conocer una serie de herramientas y recursos que realmente fueron muy valiosos para ese ejercicio académico. Así que Diana, bienvenida, gracias por participar de este espacio, de este webinar, muy contento nuevamente, como te digo, de tenerte acá. Y pues bueno, creo que tu experiencia, tu recorrido, tu conocimiento en todo el tema del marketing digital, tú también como colega, como comunicadora, es ideal para que podamos hablar de eso, de la construcción de marca personal. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en ese tema, quisiera, Diana, que bueno, cuéntanos por qué estás acá. A todos mis invitados siempre les digo, bueno, cuéntanos por qué están acá, cuál es su trayectoria, su experiencia, cuéntanos un poco de eso. Bueno, Michael, pues a ver, te voy a contar algo muy importante para mí. Es que este año 2025 cumplo 20 años de vida profesional, imagínate. No es Empecé cosa. en el 2005, pues yo me gradué de Comunicación Social y Periodismo de la Javeriana de Bogotá, y mi primer trabajo fue en el Ministerio de Educación. Yo era asesora de prensa del viceministro de Educación Superior, y al principio mi enfoque era 100% hacer comunicados de prensa, ruedas de prensa, asistir al viceministro, pues como toda la parte protocolar y demás. Y era muy gracioso porque pues yo a mis 22 años ya con sastre, con tacones, asistiendo pues a esas super conferencias de ministros, entonces fue como algo como wow, ¿no? Sin embargo, mi propósito cuando estudié Comunicación Social y Periodismo siempre fue dedicarme o sea, yo me soñaba siendo la periodista de reportajes, de crónicas, viajando por el mundo, con un fotógrafo, o sea, ese era mi sueño. Entonces, claro, cuando llego al ministerio, pues mi propósito era hacer periodismo, pero bueno, terminé como en la parte protocolaria, pero como dicen, todo, nada es casualidad, y eso me sirvió un montón, no te imaginas, a lo largo de mi vida profesional, porque me sirvió, digamos, que manejar esa parte de las comunicaciones, de las relaciones, del networking, que precisamente hoy vamos a hablar del networking, de esa capacidad de relacionarte con otros también para posicionar tu marca. Entonces, bueno, ahí empezó mi vida, y en 20 años, te puedo resumir, he trabajado en multinacionales, en gobierno, en medios de comunicación, fui directora creativa en la revista Semana, trabajé pues en marcas colombianas como la marca Brahma, donde fui directora de marketing digital, y un sinfín que de pronto iremos ahí hablando a lo largo de la charla. Pero básicamente, ¿porque estoy aquí? Porque mira, después de 20 años tomo la decisión de emprender ya mi propia agencia, ¿sí? Siempre había trabajado para otros y como digo coloquialmente, como haciéndole plata a otros. Y dije, hombre, es momento de capitalizar mi experiencia, mi trayectoria, mi conocimiento y mis contactos para hacer lo mío, lo que me apasione y lo que sí sé que puede ser también rentable pues a nivel de negocio, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles esa experiencia también un poco, que ustedes vayan de la mano conmigo viendo cómo estoy en ese proceso de construcción de marca. Este webinar lo planteo no solamente para emprendedores, porque en algún momento hablé de ese tema hace unos años,
Lo planteo para todo tipo de profesional, porque aquellos profesionales que, como tú dices, de pronto tienen esa expectativa de perdurar varios meses, años, hacer procesos en empresas, pero también aquellos profesionales que deciden crear su proyecto propio, su proyecto de emprendimiento, su proyecto de expansión profesional, desarrollar nuevas habilidades, conocimientos, incursionar incluso en algunos mercados. Y creo que para todo tipo de profesional este webinar es muy útil porque todos tenemos algo en común, y es que como profesionales todos en algún momento nos vendemos nuestra imagen, vendemos nuestro conocimiento, vendemos nuestros servicios, vendemos de lo que somos capaces y de lo que podemos hacer, pero a veces no lo hacemos de una manera técnica o de una manera muy profesional, o a veces no conocemos algunas estrategias que hoy día es necesario hacer uso del marketing digital, algunas experiencias, algunos conocimientos que nos pueden potencializar y abrir nuevas oportunidades. Y creo que, Diana, que tú con esta introducción que nos haces, nos das el pie para entrar en materia sobre nuestro webinar en la noche de hoy, para cerrar un poco la parte introductoria y entrar ya más en materia, y es hablar de, construir marca personal, porque creo que es un deber de todo profesional construir eso, esa marca profesional, esa marca personal, construir esa presencia digital en el mundo en el que estamos inmersos hoy día. Después de esa pandemia, eso fue algo que aceleró muchísimo muchos procesos que creíamos que tardarían años en llegar, pero hoy día estamos en pleno año 2025, la pandemia se nos pasó así, los años se nos pasaron volando, y hoy día estamos frente a una realidad donde, cuando nos damos cuenta, tenemos una inteligencia artificial que incluso está reemplazando puestos de trabajo, está dejando obsoleto a muchas personas, a muchos profesionales, y si no trabajamos en eso, en nuestra imagen, en nuestra marca personal, en nuestra presencia digital, creo que vamos a vivir una consecuencia que es inevitable, y es quedar obsoletos, quedar relegados, quedar colgados frente a muchos otros profesionales que pueden ir avanzando más en esa materia. Así que para todos, bienvenidos a este webinar. Y Diana, entremos en materia. ¿Qué es la marca personal? Entonces tenemos el primero. El primero es autoconocimiento y descubrimiento del diferencial. Yo siempre he dicho si tú no te conoces a ti mismo, es difícil primero que conozcas a los demás, que sepas qué le gusta al otro, qué está esperando la otra persona, si primero uno no tiene un autoconocimiento. Para eso incluso hay una cantidad de herramientas, vuelvo y digo, esto es un poco más del mundo de la psicología, de cómo conocerse, de cómo establecer como esos parámetros. En alguna empresa que trabajé, uno de los jefes contrataba con un test de personalidad que era el de las 16 personalidades. Entonces la prueba de selección era que te mandaba el test de las 16 personalidades, y según el resultado él decidía si contratar o no, porque el resultado pues arrojaba un tipo de personalidad. Él decía, yo contrato tipos de personalidades, ¿sí? Él no le importaba la experiencia, nada de eso. Eso le importaba que el test arrojara un tipo de personalidad que él estaba buscando, y me parecía genial, súper innovador. Era una startup colombiana, de hecho. Y creo que fue muy, muy revelador, digamos, descubrir ese tipo de test, que ese es uno, pero existe también el test de Carl Jung. Bueno, distintas herramientas. Aquí les traigo dos también que son muy conocidas. Si no las conocen, los invito a que las conozcan. Una de ellas es el círculo dorado de Simon Sinek. ¿Qué es lo que dice el círculo dorado? ¿Sí? Tenemos un círculo, en el centro está el por qué, en la segunda ruedita está el para qué, y en el último el qué. Casi siempre nosotros nos enfocamos en el qué, ¿sí? Entonces, ¿qué es marca personal? Entonces, mi producto o mi servicio. Pero resulta que es al revés, es el por qué. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para, digamos, salir a ofrecer un producto o servicio? ¿Cuál es ese propósito más profundo? ¿Sí? No, es que quiero ayudar a los emprendedores a destacar en el mundo digital, por ejemplo. O quiero ayudar a que las personas encuentren su bienestar, diría un psicólogo, ¿sí? Entonces, el círculo dorado lo que dice es, hay que enfocarse en el por qué. El qué es lo último, es lo que ofreces, que por supuesto también hay que trabajar en ello, pero el por qué es muy importante. Y también incluso está este concepto japonés del Ikigai, que a mí me encanta, y es como esas 4 esferas del ser humano, ¿sí? Que es la pasión, la misión, la profesión y la vocación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces hay que descubrir qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que mueve tus fibras, qué es eso que te hace interesante, lo que tú hablas comúnmente con tus amigos o familiares. Y si alguien te dice, da una conferencia ya mismo de algo, ¿de qué es lo que tú sales a hablar? ¿Sí? ¿Cuál es eso que te gusta? Pero también está
para qué soy bueno, porque a veces a uno le gusta algo, pero no tanto es bueno. Por ejemplo, a mí me encanta la música y los instrumentos, pero yo no sé, no soy buena tocando instrumentos, ¿sí? Entonces, también hay que descubrir no solo lo que me apasiona, sino para qué soy buena, ¿sí? ¿Cuál es eso, ese talento, esa habilidad que tengo y que puedo explotar? Ahora bien, después de que yo veo qué me gusta, para qué soy bueno, hombre, ¿me pueden pagar por eso? O sea, esto que yo sé, este conocimiento, este talento es monetizable, como diríamos hoy en día. Y por último, esto que yo tengo, que puede ser monetizable, ¿lo necesita el mundo? O sea, el mundo, la sociedad, las personas lo están buscando, es algo que le aporte valor a la sociedad o a las personas. Entonces, esa confusión de esos cuatro puntos es lo que también hace que empecemos a conocernos y empezar a tener como conciencia de qué es lo que nuestros talentos. ¿Listo? Entonces, el primer punto, como les digo, es conozcámonos a nosotros mismos, hagamos estos test de personalidad, busquen en Google test de las 16 personalidades, luego vayan y hagan el ejercicio del círculo dorado e identifiquen cuál es su por qué, su qué y para qué. Y también incluso, si quieren explorar el Ikigai, que me parece espectacular, y empezar a hacer como esos cuadritos donde uno dice, ok, eso es lo que tengo, ¿sí? Aquí es lo que hay. ¿Listo? Esto, por supuesto, siempre genera muchas incertidumbres, ¿no? Genera muchas incertidumbres, temores, de pronto incluso miedos, porque a veces encontrar eso que tú decías ahorita, esa pasión, esa misión, esa vocación, eso que nos hace feliz, a veces es un poco desafiante, porque el mundo laboral muchas veces nos obliga a hacer algo porque es la necesidad de que hay que trabajar, hay que devengar, hay que consumir, hay que comer, pero hay profesionales que se pueden estar encontrando en un círculo vicioso, en una realidad en la que lo que hacen no necesariamente es lo que les produce satisfacción. Y eso es algo que nosotros como profesionales tenemos que entrar a definir. Oiga, ¿soy consciente de esa realidad? Si soy consciente de esa realidad, ¿cómo conduzco mi vida profesional? ¿Cómo oriento mi vocación hacia lo que me produce felicidad? Hacia lo que me produce realización personal y profesional. Y eso que tú mencionas acá, esa técnica japonesa, creo que conduce hacia eso, ¿no? Sin embargo, hay miedo, ¿cierto? Hay temores. Bueno, ese sería el primer punto, autoconocimiento y descubrimiento de cuál es ese potencial, qué es lo que yo tengo para ofrecer. Luego el segundo es superar los miedos, ¿sí? Y el famoso síndrome del impostor, es impresionante que ese es como el mal de la actualidad, ¿sí? Lo que es la depresión, la ansiedad, el síndrome del impostor, nos están jugando una mala pasada, de verdad. O sea, desde jóvenes, niños, adultos, profesionales exitosos que todavía no se la creen. O sea, creen que el éxito les llegó por suerte o todavía sienten como que, sí, o sea, que no, la palabra es no se la creen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reconocer cuál es el miedo y de dónde viene. Por eso te digo que hay que ir un poquito más allá, más profundo. Ahí tengo un tema de señal contigo. Volvemos un momento. Estamos en vivo, ¿no? Estas son cosas que siempre pasan cuando estamos en vivo y en directo. No pasa nada. Seguramente por un momento te perdí, pero retoma un poquito, por favor. Listo. Que es importante identificar de dónde viene ese miedo, si viene de mi infancia, si viene de creencias que me han autoimpuesto en mi hogar, en mi colegio, en la sociedad, en la universidad. No sé, toda la vida crecí pensando que esto era lo correcto, que callar es lo mejor. Yo lucho mucho con el tema de quedarse callado. Yo soy de las que no se quede callado, denuncie, porque la gente está muy acostumbrada a, ay, no digo porque tal se molesta, no hablo, mejor no hago, ¿sí? Y esto es porque, obviamente, claro, tenemos que saber hablar, no se trata como de estar botando las cosas así, pero sí es importante como descubrir esa voz, ¿sí? Eso que te mueve y que realmente te genera, pues, pasión. Y lo que te decía, esa narrativa interna, ¿cuál es la narrativa interna? Es cómo me hablo a mí mismo. ¿Qué me estoy diciendo? Soy incapaz, no puedo. A mí todo el tiempo me llegan mis clientes diciendo, listo, Dianita, todo, pero yo no salgo en cámaras, porque es que yo no soy buena para las cámaras. O no, es que mi voz es terrible. O es que, o sea, mil narrativas internas que no sé de dónde se las inventaron, porque realmente no es así. Y cuando uno cuando tú ves a la persona desde afuera dices, pero ¿por qué dices eso? Primero tienes una presencia súper bonita, tienes una voz agradable, pero las personas se han autoimpuesto esa imagen, ¿sí? Entonces, no, incluso te digo, a mí me pasó, yo estudié comunicación social y periodismo
pensando que mi habilidad o mi talento primario era la escritura. Y de hecho, yo soy buena redactora y siempre me fue muy bien. Y como te decía, mi sueño era ser una cronista y reportera. Pero después descubrí que también tenía la habilidad de expresión oral, pues, de manejar cámaras, y terminé los últimos años, soy la maestra de ceremonias en todos los eventos, me ponen a hacer los videos, ¿sí? Entonces mira que no sé por qué yo quería escoger como el camino donde nadie me viera, yo por allá solita escribiendo, y resulta que tenía un talento también innato, que era el talento, pues, de la expresión. Entonces, esto no es fácil y no es de la noche a la mañana, ¿sí? Esto es gradual, porque claro, primero hay que trabajar en sí mismo y luego poco a poco irse exponiendo. O sea, no se trata que de aquí vamos a salir mañana a hacer videos y a ponernos a vender nuestros productos y servicios. No, es poco a poco, ¿sí? Buscar la forma de sentirnos cómodos, buscar el momento, el escenario, lo que voy a decir, porque es muy chistoso que al principio cuando uno sale, digamos, en redes sociales, empieza a hacer videos y a mostrarse, los primeros que le caen encima a uno son los amigos y familiares a criticarlos, a decir, no, pero mire cómo salió, pero mire esto. Pero también están otro tipo de personas que no te conocen tanto y dicen como, uy, qué chévere eso que estás diciendo, no sabía que tú sabías de esto, ven, me interesa. Entonces, quitémonos el miedo a ser visibles, y a mostrar nuestro talento y a vender nuestros productos o servicios, porque, como decía por allá alguna influencer, como la pena no factura, ¿sí? La pena no da plata. Entonces creo que la invitación es a ir poco a poco, pero celebrando esos logros. Entonces, no sé, publiqué mi primer video, bravo. No sé, mi primer seguidor, bravo, ¿sí? Hoy en día estamos muy expuestos a esa situación tan terrible de si no tengo seguidores, si no tengo likes, entonces no valgo, o no es importante o interesante lo que digo. Y nada tiene que ver eso con este tema que estamos hablando de la construcción de la marca personal. ¿Listo? Me hiciste acordar de algo. Sí. Perdóname, te interrumpí, me hiciste acordar de algo, y tú arrancaste este punto de superar el miedo del síndrome del impostor con algo, y es creerse muchas veces las habilidades, ¿no? La historia, creerse el cuento. Alguna vez, pues, hay modestia aparte, por supuesto, tuve la oportunidad cuando terminé el pregrado, presenté el ECAES, ¿no? Y cuando presenté el ECAES, pues, por fortuna me fue muy bien en el ECAES, a tal punto que, pues, el Ministerio de Educación Nacional me reconoció dentro de la noche de los mejores. Tuve el tercer mejor ECAES del país, y pues para mí, yo no me lo esperaba, ¿no? Yo no me lo esperaba, y estar en esa noche de celebración, de premiación, con pues gente muy tesa a lo largo del país, y yo digo, wow, ¿qué hacía yo aquí, no? Y me sentía como que no estaba en el lugar correcto. Y de alguna manera pues fueron llamando a las personas a la premiación con la ministra y demás, y cuando pues de un momento de otro, cuando se acaba la premiación y afuera están los medios de comunicación y me hacen la entrevista, yo miércoles me preguntaba por dentro, yo realmente merezco estar acá, vale la pena estar aquí, ¿por qué estoy aquí? Ese síndrome lo viví tal cual en ese momento. Y cuando recuerdo, no sé si fue Canal Institucional, RTBC, alguien me entrevistó, el periodista me decía, bueno, ¿usted por qué está acá, no? O sea, ¿qué hizo? ¿Cuáles son sus méritos? Y yo dije, bueno, por esto y lo otro. Pero ¿qué consejo le da usted a las personas que lo están viendo para que lleguen a este tipo de reconocimientos? Y esa fue la frase. Yo utilicé esa frase, algún día buscaré la entrevista a ver si de pronto la encuentro y la pongo por ahí en mis redes, pero yo dije, hay que creerse el cuento. Y a partir de ahí fue como un antes y después profesionalmente, porque fue empezar a creerme el cuento de que puedo hacer ciertas cosas y creer que hay algunas cosas que de pronto pueden ser difíciles, ¿no? Por ejemplo, esta labor que estoy haciendo en este momento, en este justo segundo, para mí hace años, cuando empecé a estudiar comunicación, yo decía, esto no es para mí. Me gusta todo el tema audiovisual, claro que sí, me gustan las cámaras, me gusta, pero yo siempre tenía en mi mente, no, yo voy a estar detrás de la cámara. Sí. Yo le ayudo a otro, ¿no? Yo le ayudo a otro y yo pongo la cámara bien y te pongo bien el micrófono y te edito y te monto, pero el tema de estar delante de la cámara no es para mí. Sí, y ese mito creo que existe en todas las personas, sobre todo en aquellos emprendedores que tienen que promocionar sus negocios, aquellos profesionales que son muy talentosos y que tienen algo para contarle al mundo, porque créeme que las personas que han pasado por este webinar, todos los que van a pasar por este webinar, tienen algo muy valioso que contarle, pero muchas veces todos tienen esa limitante en su cabeza. Oiga, no, hablemos, si quiere yo le redacto un artículo, si quiere, pero no me ponga en cámara porque me da pena, me da vergüenza, no me siento preparado para eso.
eso. Oiga, ¿cómo derribamos eso, Diana? ¿Cómo derribamos eso? Yo lo hice por puro reto, por puro desafío personal, por esa frase, porque me creí el cuento. Sí. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no importa. Me lancé y creo que lanzarse y dar el primer paso es un elemento necesario para poder arrancar hasta llegar a un punto en el que creo que lo puedo hacer cada día mejor. Pero si no rompemos esos miedos, esas barreras, nos vamos a quedar ahí. Entonces, Diana, ¿cómo pasamos de ese miedo del impostor a empezar realmente a tener estrategias y hacerlo cada vez realidad y superar esas cosas que son limitantes y no nos dejan llegar a donde podemos o debemos llegar? Pues mira, lo primero es, miremos los referentes, miremos por ejemplo Elon Musk, ¿sí? Oprah Winfrey, todas estas grandes personalidades del mundo de la farándula o de la tecnología o todos estos grandes, ¿tú crees que a ellos les importa el que dirán de la gente? ¿Crees que a ellos es más, les gusta generar polémica? O sea, yo creo que lo primero es dejar lo que te decía, olvidémonos de la pena de qué dirán, qué van a decir, me van a criticar, y esa pena, te lo juro que estamos pensando es en el amigo o en el familiar. O sea, nosotros no estamos pensando en la humanidad, estamos pensando qué va a decir Pepito o fulanito, que son de mi familia y de mi núcleo cercano. Y qué pesar, de verdad, qué triste que sea así, pero vuelvo y te repito, ellos no te van a dar de comer, ¿sí? Entonces, quitémonos la pena, pensemos en que los grandes exitosos del mundo no sufren de eso. Es más, les gusta dar de qué hablar, ser irreverentes, y también, si digamos, tiene algo que ver con la parte física, que hay personas que dicen, no, es que yo, no sé, estoy gordito o gordita, por ejemplo, el tema de las cámaras, entonces, no, es que la cámara engorda 6 kilos, entonces yo me voy a ver más gorda. ¿Sí? Hay una influencer hoy día que a mí me encanta, que se llama Una Gorda Ahí, que es espectacular, la verdad, es súper grosera, es irreverente, es en su estilo. Y también es donde ahorita vamos a ver unos ejemplos de personas con una marca personal digital muy potente, que claramente tienen fans y detractores, pero es que claro, es la vida, o sea, no podemos agradarle a todo el mundo. Vamos a tener algunos que nos sigan y otros que nos critiquen. Entonces, olvidémonos de eso, enfoquémonos en lo que realmente es importante, que es sacar adelante nuestro proyecto personal, nuestro producto o nuestra empresa. Listo, entonces vamos con la tercera parte. Ya vimos, el primero era autoconocimiento, el segundo es dejar los miedos, y ahora vamos con el tercer punto, que es esas estrategias para marca personal digital. ¿Listo? Lo primero es crear esa identidad auténtica. Jeff Bezos, que es el creador de Amazon, él dice, tu marca es lo que la gente dice de ti cuando no estás en la habitación. Ponte a pensar, por ejemplo, tú estás hablando con alguien, un grupo de personas, te levantas, te vas, ¿qué dirían esas personas de ti? ¿Sí? Claro, no faltan los que se quedan criticando, pero también que piensas... ¿Qué dicen de manera objetiva de ti? Podríamos agregarle, ¿no? Sí, exacto, porque pues siempre recordemos, siempre vamos a tener detractores, nunca le vamos a agradar a todo el mundo, entonces olvidémonos de eso, pensemos en lo positivo y llenémonos como de cosas más bien de empoderamiento que de destrucción, ¿listo? Entonces, mi identidad auténtica es en qué soy único, qué es lo que me hace diferente, porque mira, comunicadores sociales, psicólogos, ingenieros, hay montones, ¿sí? Es decir, este mundo está lleno de personas profesionales o que hacen las mismas cosas, pero ¿qué es lo que hace diferente al uno al otro? Tengo 3 ejemplos del mundo actual de las redes sociales que me gusta mucho porque, mira, seguramente todos los conocen. Uno es Jorge Lozano, el que habla del cucaracho, es este mexicano que habla de los temas de relaciones, de pareja, y le habla a las chicas así, diciéndoles que el cucaracho, que no sé qué. Está el otro... Muy famoso entre las chicas, ¿no? Sí, absolutamente. Ha tenido bastante éxito. El tipo es conferencista, escritor de libros, mejor dicho, el man la está rompiendo, tiene más de 3 millones de seguidores, solo en Instagram. Entonces, ¿cuál es su identidad? Él encontró esa frase del cucaracho, o sea, ya cada vez que alguien dice el cucaracho, o sea, claramente el tipo ya tiene... generó una recordación muy alta con ese nombre, con ese tema. Muy alta, o sea, ya el tema del cucaracho se quedó con Jorge Lozano, con sus expresiones, como él habla, como si fuera una amiga más, ¿no? Y lo curioso es que es un hombre, o sea, es un hombre hablándole a la mujer como si fuera su súper amiga, diciéndole, deja el cucaracho. Y está este otro, por otro lado, también mexicano, el Temac.
El tema le habla a los hombres y le dice que las morras y la morra te dice que no sé qué, no sé si lo has escuchado. Entonces, y incluso en redes ellos se pelean y se critican y todo porque, claro, tienen visiones del mundo diferentes, ¿sí? Para Jorge Lozano es más como el cucaracho, tú tienes que ser la princesa, y para el tema es no, hombre, acá tiene igual. su nicho, ¿no? Tiene su nicho muy claramente definido, tiene su público, su target, y en función de eso orientan su discurso y está bien. Sí, y eso es lo que se llama marca, como un sello. O sea, cuando tú me preguntas qué es marca, es un sello. Es como qué es lo que me hace diferente, qué es lo que me identifica. Entonces mira que ellos comparten el mismo tema, que son relaciones de pareja, relaciones entre hombres y mujeres. El uno le habla a las mujeres, el otro le habla a los hombres, ¿sí? Le dice a los hombres no te dejes de la morra y al de las mujeres le dice no te dejes del cucaracho, ¿sí? Pero entonces, y ellos tienen su audiencia y tienen ya más de 5 millones de seguidores los dos. Entonces ellos crearon esa identidad, ¿sí? Esos seguidores. Ahora bien, ¿cómo haces para que esa identidad tuya sea una autoridad y te posiciones como un experto o como un referente en tu industria? Pues claramente sabemos también que estamos en un mundo digital donde hay mucho vendedor de humo. O sea, hay gente que ya sale a decir cualquier cosa y pues estamos expuestos a escucharlos, ¿sí? Lo bueno es que uno puede seguir, dejar de seguir o bloquear, pero definitivamente va a haber siempre vendedores de humo, ¿sí? Tú encuentras incluso, no sé si a ti te salen los videos de las tarotistas, entonces están las que te leen el tarot en vivo, pero hay unas muy buenas, es decir, hay unas que tienen de verdad su profesión y realmente estudian de este cuento, y hay otras que te venden humo, ¿sí? Ese tema de los vendehumos, te hago un paréntesis ahí, es muy fuerte porque en las redes sociales han fomentado el incremento de un fenómeno social y es personas que se sienten autoridad en muchas cosas que lamentablemente no tienen un conocimiento, una fundamentación teórica profunda y empiezan a hablar de lo que sea, ¿no? O sea, creo que todos vimos el caso del mexicano, Carlos, el barbadito, que hablaba de finanzas y de negocios y de emprendimientos y fue uno de los casos más fuertes de personas, y no quiero tener nada en contra de él, no lo estoy vendiendo aquí en este webinar, pero muchos conocimos ese caso de él, donde sus consejos para hacer empresa, para hacer emprendimiento, pues realmente no tuvieron el efecto que se esperaba y su discurso, que en un momento era de autoridad, se vino al piso. Y pasa mucho, sobre todo también con personas, algunos youtubers o algunos generadores de contenido que hablan sobre todo de temas, por ejemplo, de comida, ¿no? Como dice, alimentarse sano, vida sana, la vida fitness. Pero detrás de ellos no hay una fundamentación teórica, una fundamentación académica. Y la autoridad, creo que cuando tú hablas de convertirse en un referente del nicho, por eso estamos enfocando esto hacia los profesionales de cada uno de los campos, porque usted desde su conocimiento, desde su haber, desde su experiencia, desde sus logros, desde todo lo que usted ha hecho en su trayectoria profesional, tiene un criterio, una habilidad, un conocimiento, unas competencias muy fuertes para que usted pueda hablar con autoridad y con propiedad sobre el tema en el que usted como profesional se desenvuelva y no de pronto tratar de contrarrestar un poco ese fenómeno que vemos en redes sociales, y es personas que sencillamente, pues porque tienen un número X de seguidores, se convierten en autoridad, pero no necesariamente tienen un conocimiento y un trasfondo que les dé ese posicionamiento para hablar con esa autoridad, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de esa autoridad nos enfocamos a ese tipo de autoridad, a la autoridad que nos produce ese conocimiento profesional. Estos que mencionas de la comida, hay de todo, o sea, está desde el doctor Jaramillo que habla de la dieta del ayuno, del ayuno intermitente, el doctor Baxter o Biter, bueno, que es famoso doctor Biter, ¿no? Que mucha gente lo sigue, pero fíjate que de hecho incluso en Colombia hace un par de semanas atrás, o de pronto menos, se presentó un proyecto de ley para regular la generación de contenidos y para regular este mercado, porque en Colombia muchas personas generan contenidos, somos más, y me incluyo yo porque incursioné en este tema, este es mi tercer webinar, estoy muy contento de incursionar en este espacio, pero me incluyo ahí, pero en Colombia somos más de 500,000, alrededor de 600,000 generadores de contenido solamente en Colombia. Y eso habla mucho de hacia dónde vamos en cuanto a las tendencias digitales, y esos generadores de contenido
no sé, habría que hablar con mi amigo Jagger, que fue uno de los que formularon este proyecto de ley. Habría que preguntarle a ellos sobre la data y mirar cuántos de esos generadores de contenido realmente tienen la fundamentación para hablar con autoridad del tema. O sea, si yo en este momento me pongo en la locura de hacer este webinar sin que nadie me esté dando un peso, sin que nadie me esté pidiendo que lo haga, pero si me meto en esta locura de hacer este webinar es porque desde la comunicación tengo una trayectoria, una experiencia y un conocimiento, y desde la comunicación puedo tener esa autoridad para hablar en ese campo específico. Pero lejos de mí estaría, por ejemplo, hablar de temas como en el webinar pasado, cuando hablábamos acerca de las adicciones, sin yo ser un profesional de la adicción. Y para no ir tan lejos, tuve un invitado que no solamente es profesional, no solamente se dedica a la labor, tiene una maestría en psicología clínica, y con toda la autoridad y con todo el conocimiento de su campo. Seguramente no es tan famoso, pero es una persona que desde su autoridad y su conocimiento es un gran profesional, y nos dio un webinar muy interesante, muy poderoso sobre las adicciones. Ahí está, lo pueden encontrar aquí en el canal. Pero a eso vamos, ¿no? A crear ese nicho, crear ese mercado, tener una autoridad y volvernos autoridad en ese campo, en lo que nosotros sabemos y lo que creemos que podemos comunicarle también a las personas. Me encanta, porque ojalá y quisiera que todas las personas que están aburridos en su trabajo de oficina, que están siempre supeditados a un mal jefe, a un jefe tirano, un jefe que no los deja brillar, ya sea porque tiene un interés, un temor, porque esos tipos de jefes también son inseguros y por eso es que no dejan brillar a las personas. Digan, hombre, si yo soy la cabeza detrás de esto, si yo soy el que hago las presentaciones, los informes, si yo soy el que tengo años de experiencia en esta entidad, pero tengo siempre por encima una persona que no valido como autoridad, salgan ya de eso, salgan, y al principio, como les decía, gradualmente, no les estoy diciendo, dejen su trabajo y láncense al mundo digital, no, hágalo como un segundo ingreso, empiece a generar ese contenido de lo que usted es bueno, empiece a pensar cuál es su propuesta de valor, qué es lo que le va a aportar a la sociedad, y créame que el día de mañana, con juicio y perseverancia, usted va a lograr dejar ese trabajo aburrido, nefasto, y va a empezar a tener los frutos de ese esfuerzo, ¿sí? Que es un poco lo que quiero que quede en el mensaje y lo que yo les estoy invitando a que hagan, así como yo hice, ¿sí? En 20 años pues me encontré con todo tipo de personajes en el mundo laboral, que de verdad uno dice que feo, ¿sí? A veces el mundo laboral se vuelve muy complejo, de envidias, de tropezones y todo este cuento. Entonces qué rico hacer su camino con lo que tú eres bueno, con tu talento, y que sabes que además ese talento pues te puede ayudar a facturar. Eso que tú estás diciendo es valiosísimo, porque muchas veces como profesionales tenemos bastante que aportar, y a veces en los campos en los que estamos, en lugares, en los espacios profesionales, ese contenido de valor que tenemos nosotros a veces incluso no es apreciado por cosas que son completamente subjetivas, ¿no? Nos falta el compañero, la compañera que de pronto te tiene envidia, que de pronto no te quiere, no te aprecia, te lleva en la mala, y eso a veces son distractores de cosas que tú realmente puedes aportar. Y esos contenidos de valor que tú tienes, que los aplicas en el día a día de tu trabajo, son muy enriquecedor para que sean compartidos en las redes sociales, en tus redes sociales. Te lo digo a ti, para profesional que quieres o que puedes llegar a incursionar, porque la gente necesita encontrar en las redes sociales contenido de valor, contenido educativo, algo que realmente deje, que te produzca conocimiento, que te produzca una satisfacción, y no solamente entretenimiento. Son muy bonitos los videos de los gatos, son muy bonitos los videos de las bromas, y todo eso está muy chévere, pero cuando tú haces scrolling ahí, estás en tu celular mirando, oiga, el algoritmo se va a enfocar a darte el contenido que tú estés enfocado en buscar, y si te quedas con contenido de entretenimiento, pues está bien, no juzgamos. Seguramente las redes también permiten esos espacios, pero no nos podemos quedar encasillados en eso, y podemos sacarle un gran provecho a las redes sociales, a nuestras cuentas en Facebook, en Instagram, en TikTok, que es súper tendencia en este momento, y es encontrar ese contenido de valor, porque hay personas que saben hacer algo, tienen un conocimiento, tienen un saber, desarrollan algún oficio, y ese contenido educativo puede ser transmitido, porque así yo, por ejemplo, no sea un carpintero, pero en algún momento necesitaré de pronto cómo arreglar esta mesa. Hombre, entro a la red social y busco un youtuber, un instagramer, un tiktoker especializado en eso, que en un tutorial de 1 minuto me puede enseñar y me puede resolver un problema muy grande que de pronto me puede llegar a costar mucho más si me traigo a alguien de afuera. Entonces, ¿cómo generamos ese contenido de valor, Diana? ¿Cómo pasamos esa parte de que nuestra profesión genere ese tipo de contenido? Y antes de eso también me hiciste pensar, evalúa qué estás mirando, o sea, en redes sociales, qué es lo que te está saliendo. Hay un término, un concepto teórico que se llama las cámaras de eco,
es como el algoritmo te bota lo que cree que a ti te gusta, ¿sí? Entonces, ojo, porque si solo te están saliendo los videos de las chicas en vestido de baño, o si solamente te están saliendo las bobadas, o los chistes, o las groserías, pues bueno, evalúa también qué le estás mandando a tu cerebro, ¿no? ¿De qué te estás alimentando? El algoritmo podría decirte, ¿no? Dime qué me pides y te diré quién eres, podría estar diciendo el algoritmo, ¿no? Y la teoría funcional de la comunicación habla acerca de eso, ¿no? De esas burbujas de información que están alrededor nuestro, de ese tipo de información que consumimos dentro de nuestra burbuja. Y eso pasa sobre todo mucho en X, ¿no? El anterior Twitter. Tú cuando ves tu timeline y empiezas a buscar trinos, Twitter o X saben muy bien qué tipo de cosas te gustan. Si son cosas de entretenimiento, si son de deporte, si son de política. Y sobre todo en política pasa mucho y es que él te muestra la corriente tendencia que a ti te gusta. Entonces, si tú eres de izquierda, todos los líderes de opinión de izquierda, todos los líderes políticos, para validar eso, la teoría funcional de la comunicación y cómo tú consumes el contenido de tu burbuja. Y si tú no rompes esa burbuja, no vas a poder entender la otra parte, otro tipo de contenidos y demás. Pero bueno, miremos este tema de los contenidos de valor. Sí, yo di una conferencia hace poco en la Universidad de Santander sobre eso, las cámaras de eco y cómo, digamos que estamos así, ¿no? Solo viendo lo que creemos que es el mundo y nos estamos olvidando de lo otro interesante que existe. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la generación nueva, hay un paréntesis pequeñito, la generación no entiende ese gesto que hiciste, ¿no? Burrito, con las viseras así. El caballito, nosotros seguramente sí lo vimos por nuestras calles de nuestras ciudades, pero seguramente la nueva generación no entiende que antes habían lo que llamaban las zorras, ¿no? Y eran esos caballitos que trasteaban cosas y que les ponían unos protectores para que no se asustaran. Para que no miraran para otro lado. Exacto, para que miraran de frente. Ese es como el gesto, pero bueno, para los que no entendieron el gesto, esa es la explicación. Diana, dale. Traducción, buenísimo. Sí. Bueno, en este punto que estamos bueno, ya te saltaste al siguiente slide, pero había, digamos, que mencionar dos cosas muy importantes del anterior, y es la creación de la tribu. Este concepto de la tribu es de un teórico del marketing que se llama Seth Godin, también es buenísimo, y él dice precisamente eso, ¿no? Como que el concepto hecho de las comunidades virtuales y todo este cuento es una tribu, es como esa gente que va a validar un poco también como lo que tú quieres compartir, sin que obviamente se vuelva algo sectario, ¿no? Pero pues de alguna forma uno sí, por ejemplo, a mí todo lo que me sale es de marketing digital, de comunicación, como editar videos, porque estoy enfocada en eso, entonces pues digamos que mi tribu es los que están hablando de eso, ¿listo? Ahí te lo puse, perdóname que se había saltado, pero ahí te puse el slide anterior. No, tranqui. Y las plataformas, entonces cuando estamos queriendo saber en dónde nos metemos, porque la gente suele decir, listo, entonces voy a abrir todas las redes, entonces me abro TikTok, Instagram, Facebook, X, LinkedIn, o sea, YouTube, por Dios, o sea, ¿a qué horas una persona que no está acostumbrada a crear contenido y que de pronto tiene un trabajo y que quiere empezar, pues se va a poner a hacer contenido para las 6 plataformas? Entonces empieza a pasar que crean un contenido y lo mandan por todas las redes, y no, porque así como hay distintas audiencias, hay distintas redes para esas audiencias. Si ahora lo que tú vas a hacer no es productos, sino servicios, entonces consultorías, coaching y demás, pues claramente tu red principal debería ser LinkedIn. Bueno, la gente lo dice LinkedIn, pero es LinkedIn, que es esa red social de profesionales donde tú pones como una especie de hoja de vida y también empiezas a compartir contenido ahora ya en video también, o artículos y demás. Esa es la red social número 1 para ese tipo de públicos. ¿Por qué? Porque allá están las empresas, están los de recursos humanos. De hecho, incluso LinkedIn empezó siendo una red social de recursos humanos, ¿no? Donde voy a pescar talento y estaban todos los reclutadores ahí mirando como las hojas de vida. Ya se volvió un tema más abierto, pero creo que sí, para hacer ese tema de networking profesional, que es LinkedIn, sin olvidar que tenemos un YouTube que nos permite hacer videos un poco más extensos y poder mostrar, digamos, que esos conocimientos de una forma más extensa que 3 minutos, que es lo máximo que permite Instagram. ¿Listo? Tener el blog. La gente dice, no, eso ya nadie lee. Yo tenía un jefe que decía, Diana, eso nadie lee. ¿Sí? Pues digamos que eso son percepciones, pero hoy día todavía el contenido escrito se consume. Claramente la persona no está leyendo en detalle, y esto viene de hace rato. La gente ya no lee, sino que escanea, ¿sí? Escanea palabras, y de hecho por eso se utiliza el de resaltar palabras y poner negritas, porque la gente no lee en detalle, sino que escanea, pero sigue leyendo, ¿sí? Y el contenido escrito sigue siendo valioso también para el tema de posicionamiento. Entonces hay que entender muy bien qué soy,
a quién le vendo, dónde está mi cliente, ¿sí? Y a dónde voy a ir a compartirle ese contenido. Y entonces ahora sí pasamos al tema de los contenidos. Súper bien, antes de hacer ese tránsito, quiero recordarle a todas las personas que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales, a través de YouTube, a través de TikTok, todos los que están siguiendo esta transmisión, si ustedes lo desean, si ustedes lo quieren, les invito a que por favor en los comentarios escriban marca personal, escriban eso, marca personal, escriban esa palabra. Y a las personas que escriban, los vamos a contactar porque les queremos enviar una guía que muy amablemente Diana ha desarrollado para que puedan implementar. Yo sé que ustedes muchas veces le toman screenshot, toman pantallazos a este tipo de contenidos que vamos proyectando, pero a veces se van pasando y se van de volada. Pero hay un contenido muy rico que es muy productivo, que puede funcionarle muy bien, que incluso es más amplio de lo que es de las ideas, porque realmente estos slides que estamos colocando son ideas generales para poder desarrollar nuestros contenidos de este webinar, pero hay una guía un poquito más amplia, más completa y queremos compartirla, así que por favor comenten en el espacio del chat de estas transmisiones la palabra o las dos palabras marca personal y les compartiremos esa guía. Listo, les vamos a compartir para que ustedes tengan la oportunidad de implementar este tipo de herramientas que estamos compartiendo hoy. Muy bien, el tiempo también se va volando, Diana, así que llevamos casi 50 minutos en este webinar y quiero que hagamos un recuento muy rápido de esos contenidos de valor, ¿no? De crear de contenidos de valor que son esencialmente las siguientes categorías, que es el contenido educativo, de lo que tú estabas hablando, ¿no? De ese contenido educativo, de ese contenido que es inspiracional, que es desafiante, ¿no? Que es motivante, ese contenido que es de entretenimiento. Creo que ese tipo de contenido es muy valioso también porque es necesario y abunda, por supuesto, en las redes sociales. Estas tres categorías, hagamos un resumen rápidamente sobre lo que es la creación de contenidos de valor para avanzar al siguiente slide. Listo. Bueno, esto viene de una teoría, digamos que todo está muy sustentado en qué están diciendo los teóricos también del marketing, y esta línea del marketing se llama content marketing o marketing de contenidos, y hay un instituto pues muy grande que se llama así, Content Marketing Institute, y Joe Pulizzi, que es el fundador, dice, o él habla de esos tres funciones del contenido, o sea, las principales, por supuesto que hay muchas más, pero las principales es educar, entretener e inspirar, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿no? Ahí las tenemos, educativo. Exacto. Educativo, entretenido e inspirador. ¿Por qué? No podríamos solo ponernos a educar porque ya de pronto estaríamos un poco densos, un poco, sí, digamos que nos volveríamos un poco como monotemáticos. Entonces digamos que hay que alternar entre qué es lo educativo, qué es la parte de entretenimiento, pero no entendamos entretenimiento como componer memes o hacer bailes de TikTok, sino como con mi nicho y con mi audiencia y con lo que yo hablo, pues también qué es entretenido, ¿sí? Y pues que es inspirador, ¿sí? Esas historias de éxito, esos casos, quizás hablar con otros profesionales y compartir, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Michael, ¿sí? Que estamos compartiendo aquí ideas los dos como profesionales de la comunicación y el marketing. Entonces, digamos que ese tipo de colaboraciones también son súper importantes y pues están llamadas como a traerlas en ese plan que ustedes deben crear. O sea, digamos que este tema de los contenidos podríamos hacer otro webinar hablando de los contenidos, pero ojo, cuando decimos contenidos no solo piensen en el video, ¿sí? Porque ahora todo el mundo hace el video, claro, el video sí es hoy día el contenido número uno. Es el contenido rey, ¿no? Es el contenido rey, hacer video. Desde que MTV nos metió la parte de los videos a la música, el video transformó un antes. Y fue un antes y un después para la cultura pop y para la cultura en general, ¿no? Creo que desde ese momento en el que la gente empieza a aprovechar y a intensificar la experiencia sensorial y es unir lo auditivo con lo visual, con lo sonoro, con lo sensitivo, o sea, empiezan a unir este tipo de experiencias, empezamos a descubrir que con el paso de los años, hoy día la manifestación de las redes sociales es un reflejo evolutivo de ese tipo de acciones, de cómo todas ellas se han integrado y nos han permitido llegar a un conocimiento que nos puede generar las redes sociales, porque como tú lo decías, no solamente es el baile de TikTok y el video del gatico, sino, oiga, encontramos una serie de contenidos que hacen uso de recursos sonoros, visuales, experienciales, pero
en resumen de esta generación de contenidos de valor, es poderle ofrecer algo que realmente quede, algo que realmente transforme, algo que realmente no solamente eduque, porque eso puede ser un poco ladrilludo, sino que a través de lo inspiracional y a través de lo que es entretenido, también te quede algo para tu futuro o para lo que tú quieras hacer, ¿no? De acuerdo, y la gente va a decir, no, pero es que vuelvo y repito, no me gusta salir en cámaras, es que no me gusta hablar porque soy tímido o tímida, o porque no me gusta cómo luzco en cámaras. Bueno, ahorita vamos a hablar de las herramientas de inteligencia artificial que precisamente nos facilitan eso, y no necesariamente pues tenemos que salir en cámara. Obvio, si eres un consultor, un coach, pues sí, lo lamento, pero sí tienes que hacer el esfuerzo porque pues tu cara es la que está vendiendo, ¿no? Otra cosa es que de pronto estás vendiendo un producto o servicio, no tienes que ser el que hace todo, ¿no? El emprendedor que encima hace videos, que eso pasa mucho, ¿no? O sea, uno ve a las emprendedoras, tengo el caso de una espectacular que hace emprendedores, que ella al principio era la que hacía todo. Entonces ella hacía los videos, hacía esto, hacía la producción, hacía todo. Pues no, yo creo que uno sí debe ir poco a poco como a buscar gente, equipo, personas que le ayuden, ¿sí? Y no creas, eso es supremamente importante. Y lo otro que te iba a decir es acerca del contenido educativo, no solamente lo pensemos como enseñanza, es que no sé, educativo suena a veces como ladrilludo, ¿no? Ladrilludo, esa es como la palabra, ¿no? Como ñoño, como... La palabra educativo es fea. Entonces mira, yo súper rápido les cuento, cuando yo trabajaba en Brahma, pues en el calzado Brahma, nosotros nos lanzamos a hacer una campaña de sensibilización de la lucha contra el cáncer de seno. Y decíamos, bueno, pero ¿qué puede aportar una marca de calzado en este tema? Pues mucho, ¿sí? Porque no solamente es porque fuéramos una marca de calzado, cualquier persona puede aportar mucho en este tema de la lucha contra el cáncer de mama. Y nosotros encontramos la forma de hacer una campaña que tuviera muchos componentes educativos, inspiradores. Entonces buscamos obviamente casos de las mujeres que han sido sobrevivientes, pero también quisimos apalancarnos en estas famosas, ¿sí? Que no lo sabíamos y gran parte de ellas habían sido sobrevivientes, por ejemplo Lorena Meritano, Flavia Dos Santos, Natalia Durán, que fueron parte de nuestras caras visibles en la campaña. Y otras que nos apoyaban eran mi mamá, mi prima, mi hermana. Entonces nos empezamos a dar cuenta que este tema, este flagelo del cáncer, no solamente es algo por allá que le pasa a la gente que no es conmigo, ¿sí? Que no es mi familia, sino que en cada familia lamentablemente hay una persona que ha tenido este problema. Entonces, ¿cómo hacíamos para que la gente no se aburriera? Porque cada vez que a ti te dicen la palabra cáncer, tú sales corriendo. O sea, tú te zapas los oídos, no quieres escuchar porque eso no es conmigo, ¿sí? No, en mi familia no veo cáncer, entonces eso no es conmigo. Hombre, eso ni siquiera ya es genético. Entonces, encontramos la fórmula perfecta para llamar la atención de las nuevas generaciones y de las personas que están más pendientes de la farándula, por decirlo así, para que a través de ellas fueran nuestras voceras, ¿sí? Entonces, claro, también hicimos algo muy transgresor, que fue que, pues, digamos que las fotografiamos en topless, solamente con las manos en los senos. Y obviamente también recibimos críticas, por supuesto. Ay, que claro, que pelotando a las viejas, que pero mira que fue una forma muy agresiva de decir, venga, porque estamos teniendo temor de hablar de los senos. O sea, ¿por qué nos da temor hablar de los senos si es que precisamente hay una enfermedad que le da a las mujeres y hasta a los hombres, que se llama el cáncer de seno, y pasa si usted no se hace el autoexamen, el examen, Entonces, educar no simplemente es con ladrillo, sino como con... tienes que encontrar esa estrategia, ¿sí? ¿Cuál es esa que va a llamar y captar la atención de tu público y que va a hacer que realmente ese contenido les llegue de verdad? Llegamos a un punto de nuestro webinar que creo que es pasar de eso, de esa parte de prospectación, pasar a la producción, a la puesta en marcha, y es empezar a identificar, bueno, ¿cómo empiezo a formular o a crear estrategias? Ya estuvo bueno de analizarnos, revisarnos, mirarnos nuestros miedos, nuestras cosas. Ok, muy bien. Y esto lo pueden seguir. Si usted apenas está sintonizando, devuélvase ahí en el webinar y puede mirar toda esta fase previa. Pero ahora vamos a hablar de la estrategia puntual de implementación, de cómo vamos a llevar esto a la práctica. Así que, Diana, cuéntanos cómo vamos a materializar esto para construir marca personal. Bueno, entonces lo primero, generación de ideas. Yo sé que no todo el mundo es tan creativo. Digamos, ser creativo es un talento y no todo el mundo lo tiene, no pasa nada, no está mal. Creo que uno de los mejores inventos de la humanidad en los últimos tiempos es ChatGPT. ChatGPT se usa con cierta frecuencia. Tu ayudante número 1 para generar ideas. Pero ojo, yo siempre digo y tengo por ahí un contenido que dice ChatGPT no es para perezosos. ¿Por qué?
Que ahora la gente cree que abre ChatGPT y le dice, dame 10 ideas para mi negocio, ¿sí? No. ChatGPT, al ser pues un tema basado en el lenguaje, pues tú tienes que darle instrucciones claras, precisas. Entonces tienes que hacer lo que llaman el prompt o esa instrucción muy detallada. Entonces no es como, dame 10 ideas para mi negocio, no. Es, dame ideas para mi negocio que es de tal, porque mi público es tal, el dolor principal de mi público es este. O sea, tienes que darle demasiada información para que él aprenda, ¿sí? Haga su aprendizaje automático y te brinde las mejores ideas, porque si no, pues le estás preguntando por generalidades y él te va a dar generalidades. Entonces tú tienes que ayudarle un poquito también a la inteligencia artificial, dándole más información, o incluso hay muchas estrategias que si no sabes cómo qué decir, dile, pregúntame, y ChatGPT te pregunta para que tú también con esas respuestas empiecen a construir, ¿sí? Entonces está el primer punto, es bueno, voy a generar esas ideas de contenido, de qué voy a hablar, a quién le voy a hablar, en qué formatos, en qué redes debo estar, qué es lo más, digamos, valioso que está buscando mi comunidad para aprender. Y luego también irse a la parte de producción, que era lo que hablábamos, ya sea si vas a hacer contenidos en video, si vas a hacer contenidos gráficos. Lo mismo en producción audiovisual, no es que yo no sé hacer videos, pues créeme que hay un montón de herramientas que te hacen el video, lo editan, le ponen subtítulos, música, etc. ¿Listo? Simplemente ponga la cámara, grabe, si el que va a salir en las cámaras es usted, y si no, pues digamos que use también estas herramientas que generan los avatares que hablan por ti, o estas herramientas, por ejemplo, hace poquito, eso sí pagué una suscripción, una que se llama Clipshot, que es buenísima porque te genera los videos como con imágenes súper ultra realistas, entonces como tipo cine, son bacanísimas. Entonces pues para los gustos, los colores, explora herramientas, cuál te gusta, con cuál te conectas, y apóyate en esas herramientas, ¿sí? Pero ojo, no solamente es como que listo, tengo mi plan de contenidos, tengo mis herramientas, voy a hacerlo. Hay algo muy importante y es el juicio. Yo asesoro muchas personas que lamentablemente se quedan en el camino, ¿sí? Entonces como que empiezan súper juiciosos, sí, voy a grabar, no sé qué, y después empiezan la típica excusa de no tengo tiempo, no alcancé, no lo logré, y se van quedando así, ¿sí? Entonces, para eso también incluso tener metodologías de optimización del tiempo, ¿sí? Ponerse, no sé, 2 horitas al día que yo le dedique a mi marca personal. Así, si yo tengo un trabajo, hombre, pues así como le dedico a estudiar o le dedico a un deporte o le dedico a salir a tomar cerveza con mis amigos, pues dedícate 2 horitas a tu negocio que eres tú, ¿sí? Y por último, análisis. No hay nada que funcione, o sea, es decir, en digital todo es posible medirlo, todo lo mides y lo mejoras, lo mides y lo mejoras. No es como antes nos pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba en medios, que tú mandas un tiraje a una revista y ya lo que fue. Porque prácticamente si fue un error, es mandar a recoger toda la revista, ¿sí? En digital es tan bonito que si fue un error, no te gustó, pues lo borras, ¿sí? Lo borras y vuelves y lo publicas. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay que analizar, hay que optimizar, hay que estar ensayo y error, testing A/B, ¿sí? Si mejor esto, si mejor lo otro. Entonces no hay como fórmulas ni cosas acabadas, todo el tiempo estás experimentando, ¿sí? Esto es lo bonito del mundo digital. Y tú sabrás qué es bueno para ti, o sea, olvídate de las estrategias vanidosas, de las cifras de 1 millón de seguidores, no. Si yo tengo una comunidad muy nicho y ya tengo 100 y con esos 100 estoy generando más engagement que si tuviera 1000, pues hombre, buenísimo, ¿sí? Porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad, ¿sí? Hay muchas influenciadoras o influenciadores que tienen un montón de seguidores, pero tú vas y miras y nadie les comenta o nadie les da un like, ¿sí? Muchas veces también son por estrategias de comprar seguidores y demás. Entonces, como que volvamos arriba donde dejémonos de dar látigo que porque nadie le dio like. En estos días puse una encuesta que si un contenido que publiqué nadie le dio like, ¿qué harías? Entonces, una de las opciones es no, me pongo a llorar y lo borro, ¿no? No. ¿Qué voy a hacer si esto no funcionó? Pues lo mejor, ¿cierto? Claro. Lo perfecciono, vuelvo a hacerlo de otra forma, quizás ese no era el enfoque, pero eso es lo bonito, digamos, de estar experimentando con este tema. ¿Cómo entramos y cómo desarrollamos eso? ¿Cómo articulamos esa parte? Bueno, no, pues ya es como para ir cerrando, haciendo como ese cierre de esos puntos que hemos visto hasta el momento. Entonces, lo primero, recordemos, a ver si los que tomaron
atenta nota, pues vamos a hacer ejercicios de autoconocimiento, vamos a revisar el modelo Ikigai, vamos a ver el tema del círculo dorado, ¿sí? Vamos a hacer test de personalidad, lo que usted quiera. O sea, ya tiene un psicólogo, pues vaya y hable con el psicólogo para que le ayude a descubrir esos talentos, esas potencialidades. Defina esa propuesta de valor, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente yo voy a aportar que no ha aportado otro profesional en mi nicho? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, o no sé, puedo saber lo mismo, pero se lo puedo presentar de una forma diferencial, ¿sí? Entonces, encontrar esa propuesta de valor, optimizar obviamente esos perfiles, entonces buscar en qué redes voy a estar. Ojo, no tienen que estar en todas las redes, enfócate en una o dos, ¿sí? Dependiendo de cuál es el nicho, pues vamos a ir a una o dos y vamos a ir testeando. Poco a poco después va uno haciendo un upgrade como a las otras plataformas. En segundo, listo, esos fundamentos. Segundo, creación, pues lo que ya hemos dicho, encontrar esos contenidos pilares, es decir, pilares es como las grandes categorías de contenido y entender que el contenido es educativo, entretenido o inspirador, ¿sí? Establecer una rutina de publicación, lo que les decía, no se dejen ganar por ese tema que no tengo tiempo, no pude, o permitirse que si ustedes tenían un plan de publicar, no sé, lunes, miércoles y viernes, entonces el miércoles se me pasó y no lo hice, no se lo permitan, porque lamentablemente los algoritmos pues nos castigan, ¿sí? Entonces digamos que si, incluso por ahí hay un TikTok de Marco, no sé si has visto este TikToker famoso que el man está diciendo, la fórmula es que usted publique un video por 21 días seguidos y verá que la revienta, porque incluso generó tal tendencia que hay personas diciendo, estoy haciendo el reto y este es mi primer video y no sé qué. Sí. Entonces, fórmulas mágicas no hay, pero hay algo que sí es milenario, o sea, es decir, eso no es ninguna fórmula, es la disciplina, ¿sí? La disciplina vence incluso al talento, supera al talento. O sea, si Yokoi Kenji lo dice, ¿no? Tarde o temprano la disciplina vence al talento y eso es inevitable, eso es una regla. Y yo que toda la vida he trabajado con equipos creativos, de hecho cuando llegué a Publicaciones Semana, llego a liderar un equipo de 10 creativos, todos locos así, todos sollados, irreverentes, y yo toda ejecutiva. Entonces ellos como que no me creían, ¿no? Como que no, tú tienes que tener piercing, tatuajes y todo para yo creer que tú eres creativa. Yo decía, yo soy muy creativa porque me considero, pero también soy muy ejecutiva. Entonces yo voy a hacer que ustedes, mejor dicho, la revienten, pero no solo a punta de ideas, sino a punta de proyectos ejecutables, ¿sí? Proyectos vendibles, porque además yo trabajaba en el área comercial. Entonces nosotros le vendíamos estos paquetes de contenidos a los anunciantes de las revistas. Entonces yo no sacaba nada con 10 creativos fumándosela cuando no estamos generando ventas, ¿sí? Entonces, al final quedé muy amiga de uno de ellos, que era el más irreverente, donde él todo el tiempo me confrontaba, y al final él terminó súper ejecutivo creando su empresa y todo, y de hecho, buenísimo. Yo hice unos videos luego con él porque él creó una productora audiovisual espectacular, y él dijo, Dianita, gracias, te agradezco mucho porque me sacaste de ese mundo que yo creía que pues, sí, me echaba un porrito y surgían las ideas, y resulta que, hombre, la vida no es solo como ideas, sino proyectos. Entonces, bueno. Es el equilibrio de las cosas, ¿no? Creo que no hay como tú lo dijiste hace unos minutos atrás, no hay un secreto específico para eso, no hay un secreto y un camino único para alcanzar el éxito, pero sí hay algo cierto, y es que si uno no tiene un equilibrio en el desarrollo de su profesión, en el desarrollo de esa disciplina, tarde o temprano ese desequilibrio se va a ver reflejado en falencias, y falencias que se vuelven evidentes en nuestras acciones, y creo que no hay nada más frustrante para uno profesional, y es encontrarse en la vida real con ese sentimiento de la incompetencia, ¿no? Bien sea propia o bien sea del colega, porque esa incompetencia te limita, te frena, y nada más horrible, también he tenido la oportunidad de liderar equipos, y nada más horrible que estar empujando. A veces prefiero frenar gente y no tener que estar jalando gente. Es horrible, ¿no? Santander. Quiero ir al otro punto del networking, porque de hecho estoy aquí por Michael, porque desde que tuvimos esa experiencia en la universidad, yo como profe y él como el mejor estudiante, porque fue el más destacado, se genera ese networking, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, dime si no, Michael, hemos trabajado por lo menos en 3 proyectos donde yo llamo a Michael, porque yo identifico que él como estudiante era brillante, incluso le decía, Michael, tú podrías ser profe, o sea,
eres brillante, me encanta esa proactividad, esa pilera. Me avergüence, profe, qué pena aquí con mi audiencia, yo. Pero qué bonito es porque mira que a veces lamentablemente las personas pasan por la universidad de agache, ¿sí? O sea, pasaron y ni fu ni fa, nadie conoció, ni siquiera les escucharon la voz, o se fueron con la imagen del calavera, del vago, ¿sí? Pero mira que esos escenarios en la universidad que son como el cultivo, ¿sí? Ya sea a nivel de pregrado o de posgrado, como en tu caso fue el posgrado, después yo me voy y en 3 trabajos, en 3 proyectos que tuve, llamo a Michael a trabajar conmigo, ¿sí? Entonces, eso es networking. Networking es mostrar tu talento, darte a conocer. Algunos le dirán el lambón. No es el lambón. Es la persona que está diciendo, hombre, es que yo quiero que aprender y yo quiero sacar de ti lo que tú me puedes enseñar. Y mira que después yo te llamé a trabajar conmigo en 3 proyectos. Entonces, ese networking es fundamental. Por favor, si tú eres estudiante universitario, la universidad es clave para hacer esas relaciones públicas. De hecho, mi primer trabajo me lo ayudó a conseguir una profesora mía en la Javeriana. Y por último, pues yo creo que ya acabamos ya le habíamos saltado el de la expansión. La expansión, sí, ok. Sí. Y optimización. Y optimización, que era lo que les decía. O sea, todo es ensayo-error, medir, probar, ajustar, monetizar. Usted mire que volvamos al Ikigai. Esto que me gusta, me apasiona, me daría ingresos, ¿sí? Es decir, pongo el ejemplo, me encanta la música, pero pues no sé tocar un instrumento, entonces me moriría de hambre tocando un instrumento. Tengo un violín ahí guardado que algún día espero poderlo tocar, pero pues la realidad es que en este momento no le puedo dedicar tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabes, te gusta, te apasiona y te va a dar plata? ¿Sí? Piénsalo muy bien porque ahí está la respuesta a todo. Cuando ya tengas esa respuesta, digamos que lo de menos, por decirlo así, es hacer el plan de acción, el plan de trabajo, ser juicioso, disciplinado y echarlo a andar. ¿Listo? Entonces para eso estamos Michael y yo a través de mi agencia también como pues para ayudarlos, y pues la idea es que ahí sigamos conectados vía redes sociales. Buenísimo, lleguemos a la conclusión de nuestro webinar. Ya todas las personas que nos han acompañado por más de una hora en este espacio de construcción de marca personal, hemos venido desde un proceso, como tú lo dijiste al inicio, un proceso que incluso toca desde los aspectos psicológicos, de conocerse, de autoconocimiento, hasta estrategias de marketing digital, hasta estrategias comunicativas, audiovisuales, pero vamos a puntos muy concretos ya en nuestro webinar porque es hora de ir cerrando, y en esas conclusiones y en esos pasos vamos a dar como unos consejos, ¿no? Como unos tips ya muy puntuales para que vayamos concretando las ideas y empezar. Ahora, este no es el todo de la marca personal. Creo que es un abrebocas de muchas cosas que tienen que ser trabajadas, pensadas, investigadas también de parte nuestra, que queremos construir nuestra marca personal. De hecho, este ejercicio también para mí es un ejercicio de construcción de marca personal, porque en muchos ámbitos conocen bastante de lo que hago, pero otras personas, ustedes dicen, bueno, ¿usted por qué a veces viaja tanto? ¿Usted qué es lo que se la pasa haciendo? ¿Usted de qué vive? Bueno, permítame compartirles un poco de qué es lo que hago como comunicador, y por eso pues me traigo invitados para que hablemos un poco de eso. Y creo que este webinar refleja que, bueno, somos 2 comunicadores porque está un poco extenso, pero ya vamos a concluir, prometido. ¿Cuáles son esos consejos puntuales para poner en marcha ya esta primera fase o este primer ejercicio de hoy de nuestro webinar de marca personal? No, o sea, ya lo que puedes hacer es, bueno, encontrar ese propósito, empezar a escribir, empezar a optimizar los perfiles en las redes sociales si ya los tienes, y si no los tienes, entonces, bueno, en qué redes me va a enfocar, etcétera. O sea, digamos que ser muy, muy rápido, muy ágil, no buscando la perfección. Acordémonos que la perfección no existe, y mucho menos si son personas que de pronto no están en el mundo creativo, del marketing o de la comunicación y no saben cómo expresarse, cómo crear sus contenidos. Pues hombre, no se preocupen, o sea, vamos poco a poco, ¿sí? Gradual, paulatino, sin buscar la perfección. Láncese y celébrese. Lo que tú dices de las redes es tan fundamental que de hecho estuve en una empresa donde estaban monitoreando constantemente en LinkedIn si tenías la ruedita que dice Open to Work, que es como disponible para trabajar, y hay personas que ni siquiera entraban a trabajar y no la borraban y las llamaban como, ven, ¿por qué no has quitado la bolita de Open to Work? O sea, eso es dice mucho. Que te están mirando. Paréntesis ahí, esa marquita de Open to Work, sí. yo te pregunto, algunos dicen, oiga, es que es necesaria porque es que usted está buscando oportunidades, y otros dicen, no, eso es mostrar el hambre. ¿Tú cómo lo ves? Total, yo no la pondría.
Lo que sí haría es un esfuerzo por pagarme la suscripción premium, más bien salir verificada o salir con el cosito dorado, porque Open to Work lamentablemente no se interpreta como estoy abierto a trabajar, ¿sí? Como, hey, trabajemos juntos, sino como estoy desempleado. Y de hecho conozco muchos profesionales, incluso de la comunicación, que todo el tiempo están Open to Work y compartiendo la hoja de vida, y uno dice como, hombre, todavía estás en esa dinámica de estar compartiendo la hoja de vida siendo un comunicador que tienes tantas habilidades y que estamos en nuestra era, que yo siempre digo, esta es la era de los comunicadores y sobre todo digitales, ¿sí? Nunca como antes teníamos tantas oportunidades de poder brillar y mostrar nuestros talentos, entonces se ve un poquito mal que una persona del mundo digital, del mundo de la comunicación, el marketing, esté tan desesperado buscando trabajo cuando puede generar por sí mismo esas oportunidades de trabajo, ¿sí? Así sea como un freelance o como consultorías, clases, charlas, o sea, hay tantas oportunidades. Yo personalmente no lo recomiendo, optimizar sí muy bien el perfil, pero no poner el Open to Work y tampoco hacer eso de enviar mensajes en frío. Yo alguna vez, hace muchos años sí lo hice, de hecho yo he conseguido 3 veces trabajo por LinkedIn en una multinacional y todo, o sea, es decir, sí funciona, pero no está bien hacerlo en frío, ¿sí? O sea, como que no te conozco y hola, mira, te mando mi hoja de vida, o sea, no, eso no funciona. Siento que todavía funciona un poco el relacionamiento, ¿no? Como Pepito me habló de ti y, o mira, tal persona me dijo que hablara contigo, creo que eso funciona mucho. Aunque hoy en día ya hay muchas plataformas de conseguir empleo, de trabajos remotos, etcétera, donde pues también digamos que es oportuno tener los perfiles optimizados. Pero yo sí siento y vuelvo al networking, o por lo menos en mi vida, vuelvo y te repito, en los 20 años que llevo trabajando, casi la mayoría de los trabajos, salvo estos 3 que conseguí en LinkedIn, fueron por recomendaciones. Entonces, cuando salí, por ejemplo, de la multinacional, me recomendaron en semana, entonces de semana me recomendaron a este, ¿sí? Empiezo como a brincar de un lado a otro, recomendar, como, hey, te recomiendo a tal persona, te recomiendo a la... Y creo que eso es producto de haber hecho bien el trabajo, ¿sí? Incluso ha pasado que de los empleos que he salido, vuelven y me llaman. Entonces, siempre dejar esa buena imagen también es marca personal, ¿sí? Es ese sello de garantía que contigo las cosas están bien hechas, ¿sí? De que pronto en algún momento... Amo esa frase. Yo amo esa frase. Yo soy un creyente ferviente de eso. Me conozcan o no me conozcan, créanme que si trabajan conmigo, la garantía es que las cosas van a salir bien. Y a veces no es rayar en el perfeccionismo de que todo tiene que ser impecable. No, yo te garantizo que lo que yo hago lo hago bien porque lo hago con pasión, lo hago con amor, lo hago con técnica, lo hago con ganas. Porque aplico lo que sé y porque sé que, dice mi mamá también, creo que las mamás son muy sabias en muchas cosas, y mi mamá tiene un dicho y es que la camisa no es solamente para la primera postura. Y uno dice, pero después cuando lo vive, uno dice, caramba, sí, oiga, si yo tengo un cliente, a mi cliente lo tengo que atender muy bien, tengo que trabajar muy bien, tengo que darle los mejores resultados, porque no solamente está pagando por lo que está esperando recibir, sino que también espera poder construir relaciones profesionales a futuro. Y si yo no hago una muy buena primera labor, créame que no va a tener ni una segunda ni una tercera experiencia profesional o laboral o de trabajo con ese cliente, con esa empresa, con esa entidad. Y creo que eso es muy importante lo que dices, porque se necesita exactamente de eso, tener esa visión de que, como cuando tú vas al restaurante, si tú pagas por la hamburguesa que en tu promesa de valor te dicen que es la mejor de Bogotá, tú esperas que cuando pagues los 50, los 60 mil pesos por la hamburguesa, tú realmente digas, caramba, sí pagué por lo que me dieron y me fui satisfecho. Pero nada más horrible que un profesional al que le están pagando y que quede el sinsabor de que no, la verdad no es que no eres tan bueno. Wow, eso es fuerte, porque puede pasar, y nos pudo haber pasado seguramente en nuestros inicios, falta de conocimiento, de expertise, pero tenemos que llegar a esa meta de construir nuestra marca personal producto de nuestras acciones. Eso habla muy bien de las personas y creo que mejor marca personal que dar un buen servicio no hay, ¿sí? Más allá de ser redes, contenidos, todo, creo que hay que volver al origen y por eso me enfoqué mucho en el ser, ¿sí? Más que en el hacer. Muy bien, consejo número 1 rápidamente comienza hoy mismo. Hay que hacer ya, tomar acciones. Hoy festivo, aprovechen este tiempo, vayan a sus redes sociales, revísenla y miren qué tienen que hacer, qué tienen que optimizar, porque hay que arrancar hoy. Consejo número 2, establece una rutina, ¿no? Hay que tener una rutina para todo y eso habla de la disciplina que hablábamos hace como media hora atrás. Muy bien, tercer consejo rápidamente,
mide y ajusta, ¿no? Es evaluarse. Creo que hay una frase muy bonita, muy simple, pero es muy bonita y a la vez es muy profunda, y es que lo que no se evalúa, se devalúa. Yo también soy un ferviente creyente de eso. Si yo no evalúo constantemente lo que hago, tarde o temprano lo que yo hago va a carecer de valor porque no va a tener la oportunidad de mejorarlo. Sí, totalmente. Evaluar, lo que les decía, medir, ensayo y error. Es más, el consejo, el día 1 que crees las redes sociales, conéctalas a plataformas de medición. Por ejemplo, una de ellas gratuita es Metricool. Metricool te sirve para tener un panorama. Entonces, si tienes varias redes, tú las inscribes en Metricool y puedes ver como un dashboard o un tablero de métricas en general donde tú puedes ir analizando, ¿sí? Me están siguiendo de tal país. Creo que eso hay que hacerlo y no hay que ser el experto en redes o el experto en... No, sencillamente vete a la funcionalidad de cada una de las redes sociales, identifica las estadísticas y aprende a leer esas métricas de tus contenidos, porque sin eso puedes estar lanzando tiros al viento, ¿no? Puedes estar creando lo que tú decías, contenidos para un público de 15 a 28 años, pero los que te están viendo son a mujeres adultas de 60 años. Entonces hay que hacer ese ejercicio de evaluarse y analizarse, sobre todo con esas métricas. Y un último consejo puntualmente, que me encanta cerrar con ese consejo, y es la autenticidad. No intentes imitar a nadie, no intentes ubicar cómo agarrarse la demanda de aquel, o que si este hizo el celular así, no. Tú eres único e irrepetible. Creo que esa oportunidad de ser único e irrepetible te da la oportunidad también de crear contenidos únicos e irrepetibles, y si bien pueda, claro, que se parezcan mucho a otras cosas o que estén en el marco de ciertas categorías, aún así tienes que encontrar un elemento que es el diferenciador. Ahí tiene que llegar tu contenido a diferenciarse de otras personas, a diferenciarse de otras cosas, que si bien es bueno tomar referentes, encontrar referentes de éxito, y hay que analizarlos y mirarlos. Desde el momento de hace como 2 meses que tomé la decisión de hacer este webinar, empecé a consumir muchos webinars, ¿no? Muchos webinars de gente muy pro, podcast y webinars de gente muy pro, como de personas que también son emprendedores o que son entusiastas de este tema. Y me ha permitido hacer un análisis de decir, oiga, ¿cómo quiero lucir? ¿Cómo no quiero lucir? ¿Cómo quiero proyectar mi contenido? ¿Y cómo realmente no lo quiero proyectar? Y hay algunos que me inspiran muchísimo de su calidad, de su producción, de sonido, de muchas cosas que me retan, porque realmente a eso quiero llegar. Y hay otros que yo digo, pues está muy chévere, pero pues agarrar un MID y retransmitir un MID solito, pues no es tan bonito. Entonces yo digo, bueno, vamos a echarle ganas un poquito a todo el entorno gráfico y visual, para que, pues, hombre, esto por lo menos, esta primera experiencia, esta primera temporada, pues por lo menos tenga un factor de recordación. Y si de pronto el contenido no estuvo tan bueno, que yo creo que es bueno, pero por lo menos se lleven algo de que me diferencie de los demás podcasts o webinars que se están haciendo en redes sociales. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Dios mío, se nos extendió un poco, pero estoy muy contento. Creo que estoy muy, muy contento por este ejercicio de 2 comunicadores que por fortuna nos conocemos hace un buen tiempo en el ámbito académico, y después tuvimos la oportunidad de trabajar ofreciendo diferentes servicios, articulando nuestros conocimientos, nuestras agencias. Y gracias, de verdad, gracias con ustedes, a todos los que nos han seguido en las redes sociales, con ustedes Diana Romero. Quiero que, Diana, por favor, nos invites a que te sigan en tus redes sociales. ¿Cómo te encuentran a ti en Instagram, en TikTok, en YouTube? ¿Cómo es tu página? ¿Cómo es el nombre de tu emprendimiento, de tu empresa? Y también, por supuesto, rápidamente, sabemos que estás ubicada, ya lo has mencionado a lo largo del webinar, que estás ubicada en este momento en la ciudad de Bucaramanga. Y para quienes de pronto ahí en ese momento nos escuchen, ¿cómo contactarte? ¿Cómo solicitar tus servicios? ¿Cómo de pronto una consultoría, una ayuda en materia de marketing digital? Así que todo tuyo, Diana. Ay, gracias, Michael, por la oportunidad. Pues nada, mi página de web, mi negocio se llama Digiland, entonces lo podemos dejar incluso ahí en los caracteres, es www.digiland.com.co. Esa es mi página web, ahí está el acceso a todas las redes, al celular, al correo. Por cualquier medio me puedes encontrar, igual en Instagram, TikTok es Digiland. Y pues bueno, como les comenté, este año, digamos que me lancé ya, digamos que como agencia, pues después de 20 años de una trayectoria profesional, entonces estoy empezando a crecer así como ustedes en mis redes, pero bueno, digamos que lo importante es que en paralelo estoy asesorando y apoyando a muchos emprendedores y pequeños negocios. Muy disponible pues para lo que quieran. Voy a lanzar un curso también próximamente, que es un curso intensivo muy práctico
para que pues digamos que vayan dando esos primeros pasos, ¿sí? Entonces, y como les decía, a precio de emprendedor y pequeño negocio, porque la idea no es pues como invertir grandes cantidades, sino que con poco tú puedas tener como rápidamente herramientas a la mano. Este fue nuestro webinar de construcción de marca personal. Creo que no es el único. Es necesario hacer una segunda o una tercera versión después más adelante, porque quedan muchas cosas por hablar. La muestra es un botón cuánto tiempo llevamos en este webinar, pero creo que es necesario empezar. Hoy, comienza hoy mismo, tú que nos estás viendo, tú que nos estás siguiendo, por favor, comienza hoy mismo, porque no hay que dilatar más esta construcción de marca personal. Tú como profesional, bien sea que seas independiente o tengas un contrato, un trabajo con alguna empresa, construye tu marca personal, porque esto en el largo, en el corto, en el mediano plazo lo vas a necesitar. De mi parte, muchas gracias por estar conectados hasta esta hora. Para mí es un gusto poderles compartir este tipo de experiencias, de este espacio, este conocimiento virtual, y les invito a que se conecten a nuestro próximo webinar. Va a estar muy interesante también, nuevos invitados, nuevos temas, y gracias por acompañarnos hasta aquí. Diana, muchas gracias y espero que nos veamos más adelante y por supuesto que sigamos trabajando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Michael, y saludos a todos. Manos a la obra. Mañana, martes, comienza una semana cortica. Desde mañana a empezar ese plan de acción. Súper bien. Muchas gracias a todos los que se conectaron hasta este momento. Supremamente agradecido y espero que nos sigan acompañando. Mi nombre es Michael Arias Gómez y nos vemos en un próximo espacio aquí en nuestro webinar. Hasta luego. Feliz noche.